En un universo infinito, existen lugares que desafían la comprensión humana, rincones oscuros donde la realidad se deshilacha y lo imposible se convierte en tangible. Esta es la historia de un grupo de exploradores que, en su búsqueda de un nuevo hogar para la humanidad, encontraron algo que nunca debieron descubrir. Un jardín que no pertenece a este mundo, un lugar donde las sombras tienen vida propia. Capítulo 1. La misión del horizonte. En el año 2347, la humanidad había agotado los recursos de la Tierra. Las naves de exploración fueron enviadas a los confines del universo en busca de un nuevo planeta habitable. Una de estas naves, el Horizonte, estaba comandada por la capitán Elara Bass, una veterana de la exploración espacial con una reputación impecable. El Horizonte viajó durante años, visitando sistemas estelares distantes y planetas inhóspitos. Fue en el año 2352, cuando la nave se adentró en una región del espacio conocida como el nebuloso abismo, que todo cambió. El nebuloso abismo era una zona de densas nubes de gas y polvo cósmico, donde las estrellas eran apenas visibles y las comunicaciones con la Tierra se volvían imposibles. Fue en medio del nebuloso abismo que el Horizonte detectó una anomalía. En medio de la oscuridad, había un planeta. No aparecía en ningún mapa estelar, y sus lecturas eran inconsistentes. La atmósfera era respirable, y la superficie estaba cubierta de una vegetación densa y extraña. La capitán Bass decidió aterrizar para investigar. Lo que encontraron fue algo que desafió toda lógica. El planeta, que bautizaron como Eritea, era un lugar de belleza surrealista. Los árboles eran altos y delgados, con hojas que brillaban con una luz tenue y pulsante. El aire estaba cargado de un olor dulce y embriagador, y el suelo estaba cubierto de una hierba suave y negra que parecía moverse bajo sus pies. Pero lo más sorprendente era el jardín. En el centro de una llanura vasta y abierta, había un jardín. No era un jardín como los que conocemos, con flores y arbustos, sino algo más, orgánico. Las plantas tenían formas que no seguían ninguna lógica biológica, con tallos retorcidos y flores que parecían estar hechas de una sustancia translúcida y gelatinosa. Y en medio del jardín, había una fuente. No era una fuente de agua, sino de algo oscuro y viscoso, que fluía sin cesar y emitía un zumbido bajo y constante. La tripulación del Horizonte comenzó a explorar el jardín, fascinada por su belleza y extrañeza. Pero pronto comenzaron a notar cosas que no podían explicar. Las sombras de los árboles parecían moverse por su cuenta, como si tuvieran vida propia. El zumbido de la fuente se volvía más fuerte cuanto más se acercaban, y comenzaron a escuchar susurros. No eran palabras, sino sonidos que resonaban en sus mentes, como si algo les estuviera hablando directamente a sus almas. Uno de los exploradores, el biólogo Dr. Kael Marrow, fue el primero en sucumbir al susurro. Comenzó a hablar en un lenguaje que nadie entendía, y luego se adentró en el jardín, desapareciendo entre las plantas retorcidas. Los otros miembros de la tripulación intentaron encontrarlo, pero solo encontraron su bata, cubierta de una sustancia negra y viscosa. La capitán Bass ordenó a la tripulación que regresaran a la nave, pero fue entonces cuando las sombras cobraron vida. Las sombras de los árboles se desprendieron del suelo y comenzaron a moverse hacia ellos, tomando formas humanoides pero deformes. Los tripulantes huyeron, pero no pudieron escapar de las sombras. Una por una, las sombras los alcanzaron, envolviéndolos en una oscuridad que parecía devorarlos por completo. El Horizonte despegó de Eritea, pero no regresó a la Tierra. Fue encontrado meses después, flotando en el espacio, sin rastro de su tripulación. Las grabaciones de la nave revelaron los últimos momentos de la tripulación, gritos, susurros, y una voz que no era humana, hablando en un lenguaje que nadie podía entender. En la nave, encontraron algo más. En la bodega de carga, había una planta. No era una planta como las de Eritea, sino algo más pequeño, más sutil. Pero tenía el mismo brillo tenue y pulsante, y emitía el mismo zumbido bajo y constante. Y en las sombras de la bodega, algo se movía. El Horizonte fue puesto en cuarentena en una estación espacial lejana, pero la planta no fue destruida. Los científicos que la examinaron quedaron fascinados por sus propiedades únicas. La planta parecía tener una inteligencia propia, respondiendo a estímulos de manera que desafiaba toda comprensión biológica. Pronto, comenzaron a notar que las sombras en la estación espacial se comportaban de manera extraña, moviéndose de forma independiente y adoptando formas inquietantes.
Los científicos, obsesionados con su descubrimiento, comenzaron a experimentar con la planta. La cultivaron en diferentes ambientes, observando cómo crecía y se adaptaba. Pero con cada nuevo brote, el susurro se hacía más fuerte. Los científicos comenzaron a experimentar visiones, pesadillas en las que veían el jardín de Eritea expandiéndose, devorando planetas enteros y convirtiéndolos en extensiones de sí mismo. Uno de los científicos, la doctora Linnea Hart, fue la primera en darse cuenta del peligro. Intentó destruir la planta, pero fue demasiado tarde. Las sombras en la estación espacial cobraron vida, envolviendo a los científicos y convirtiéndolos en extensiones del jardín. La doctora Hart logró enviar una advertencia a la Tierra antes de ser consumida, pero su mensaje fue ignorado. En la Tierra, las cosas comenzaron a cambiar. En las ciudades, las sombras parecían más oscuras, más densas. La gente comenzó a reportar visiones de un jardín oscuro, y un susurro que resonaba en sus mentes. Las plantas en los parques y jardines comenzaron a crecer de manera anormal, adoptando formas retorcidas y emitiendo un brillo tenue y pulsante. Los gobiernos del mundo intentaron contener la expansión, pero fue inútil. Las sombras se extendían por todas partes, convirtiendo a las personas en extensiones del jardín. Las ciudades fueron abandonadas, y la humanidad se refugió en búnkers subterráneos, pero incluso allí, el susurro los alcanzaba. En un búnker subterráneo en lo que alguna vez fue Nueva York, un grupo de sobrevivientes intenta resistir. Han sellado todas las entradas, pero las sombras se filtran por las grietas más pequeñas. El susurro es constante, un recordatorio de que no hay escape. Entre los sobrevivientes está la capitán Elara Bass, la única miembro de la tripulación del Horizonte que logró escapar de Eritea. Ella sabe la verdad, el jardín no es solo un lugar, es una entidad viva, un ser consciente que busca expandirse y devorar todo a su paso. Y ahora, está aquí, en la Tierra. El jardín de las sombras ha llegado a la Tierra, y no hay forma de detenerlo. Las sombras se extienden por todas partes, convirtiendo a las personas en extensiones de sí mismo. El susurro es constante, un recordatorio de que no hay escape. Y en las profundidades del búnker, la capitán Bass sabe que el fin está cerca. Pero tal vez, solo tal vez, hay una manera de luchar. Una manera de devolver el jardín a las estrellas de donde vino. Pero para hacerlo, tendrán que adentrarse en el corazón del jardín, y enfrentarse a la entidad que lo controla. Y tal vez, solo tal vez, ese es el verdadero horror.